listos, hermanos? ¿Dónde está por ahí nuestro hermano Carlos? A ver, levante su mano, hermano Carlos. ¿Cómo ha estado? ¿Muy bien? Lo extrañábamos, hermano. Llegamos, hermanos, a uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Con la ayuda de Dios terminamos el capítulo 8 de Romanos. Pero antes quiero hacer una oración para presentar el estudio. Así que cierre sus ojos, por favor, ore conmigo. Señor, te damos gracias, Señor, porque finalmente llegamos, estamos aquí. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y el privilegio de estar en tu casa. Algunos trabajamos, otros estuvimos en la escuela, Padre, otros haciendo unas actividades, Señor, pero ocupados durante el día, Señor, pero dispusimos de nuestro corazón llegar aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes, que tomes el control de nuestras mentes y del ambiente. Padre, creemos en tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Señor, te pedimos que cambies nuestras vidas mientras estudiamos este lindo capítulo, Señor. Así como cambiaste la vida de San Agustín, Señor, y de Lutero, Padre, y de otros grandes hombres en la historia, Señor. Te pedimos, Señor, te rogamos, te imploramos que cambies la nuestra, Señor. Que cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, Dios mío. Y que nos hagas conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 8. Hoy nos vamos a ir temprano, hermanos. Estamos terminando los últimos capítulos, últimos versículos. Y fue un libro muy extraordinario, ¿correcto? Un capítulo de los mejores en la Biblia. Alguien dijo en alguna ocasión que este pasaje de Romanos, del 35 al 39, es el pasaje más extraordinario, del capítulo más extraordinario, de la carta más extraordinaria, del libro más extraordinario del mundo. Este pasaje, del 35 al 39, es el pasaje más extraordinario, del capítulo más extraordinario, de la carta más extraordinaria, del libro más extraordinario del mundo. Romanos capítulo 8, del 35 al 39. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a leer. ¿Se acuerdan cómo empezó o cómo comienza el capítulo, el versículo 1 del capítulo 8? ¿Cómo dice el versículo 1? Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 35? ¿Quién nos separará, apartará del amor de Cristo? En el capítulo, versículo 1 dice, no hay condenación. Y al final de la carta, ya para cerrar con broche de oro, cuando ya estamos en la cúspide de la carta a los romanos, no hay separación. No hay condenación en el versículo 1 y en los últimos versículos no hay separación del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es un libro extraordinario, es un capítulo y un pasaje muy de suma importancia. Después del versículo 1 del capítulo 8, el apóstol Pablo nos llena de argumentos a favor de la seguridad de nuestra salvación. Todos los versículos posteriores al versículo 1, el apóstol Pablo nos está confirmando, afirmando de que en Cristo estamos seguros, de que en Cristo estamos seguros. Recuerden el versículo 28 que dice, todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados, los elegidos. Porque a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya lo da por hecho el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo y los siguientes versículos nos dicen
¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una serie de argumentos y una serie de preguntas, de interrogantes, para ver si alguien se puede atrever a contestar esas preguntas o interrogantes. No hay condenación en el versículo 1. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos condenará? Y ya para terminar su carta, nos dice, ¿quién nos separará? Pero antes de entrar al capítulo 1, antes de entrar al último pasaje del capítulo, ¿se acuerdan que les dejé una tarea? Vimos dos sistemas de pensamientos en el cristianismo que han existido por un poco más de 500 años, ¿se acuerdan? El calvinismo y el arminianismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les pregunté que tomaran nota? ¿Alguien de los que están aquí, con toda confianza tenemos tiempo, pudiera, de lo que estudió o repasó, decirme qué es el calvinismo y qué es el arminianismo? ¿Alguien que estudió, y indagó, investigó? ¿De este lado? ¿Alguien de este lado? ¿Qué es el calvinismo? ¿Alguien de este lado? ¿Quién es el arminianismo? ¿Alguien de aquí en medio? A ver, hermano, en pocas palabras, resume. Muy bien, muy bien. Eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. ¿Alguien más? ¿Qué es el calvinismo? ¿Qué es el arminianismo? Esto es muy importante que usted sepa estas dos corrientes doctrinales y teológicas. Bien, pues vamos a tratar, en 5 minutos, vamos a tratar de resumir lo que es el calvinismo y lo que es el arminianismo. Y cuál postura probablemente nosotros los pentecostales adoptamos también. Es muy necesario. Entonces, es necesario, hermanos, que aprendamos esos conocimientos porque son muy, muy necesarios. Después de la Reforma Protestante, después de Martín Lutero, 500 años del movimiento de la Reforma, nace un reformador llamado Juan Calvino. Juan Calvino empieza a sistematizar toda la doctrina de la teología reformada. Entonces, de Juan Calvino como maestro, nace el calvinismo de Juan Calvino. Entonces, después nace otro reformador llamado Jacobo Arminio. Pues de Jacobo Arminio nace el arminianismo. Y lo que creía Juan Calvino es un poco opuesto a lo que creía Jacobo Arminio. Y desde 500, hace un poco más de 500 años, estos son los dos sistemas de pensamientos que tiene el cristianismo evangélico protestante. Han tenido grandes debates en cuanto a temas de la salvación, los dones del Espíritu, y son dos vías, dos posturas. Y en cuanto a la salvación ha habido mucha controversia, mucho debate, muchos puntos de vista que es necesario también conocer un poco de eso. También en el instituto, ya vamos a entrar al instituto y vamos a ver todos esos puntos con más detalle. Entonces vamos a ver, por cuanto estamos tocando este precioso capítulo de Romanos, vamos a ver, a resumir rápido lo que es el calvinismo y lo que es el arminianismo. Pues básicamente, mi estimado hermano, estas dos posiciones están resumidas, toda su teología, Emanuel, y su doctrina está resumido en 5 puntos. Los 5 puntos del calvinismo y los 5 puntos del arminianismo. Sobre estos puntos se basa toda su teología y toda su doctrina. Entonces, empecemos con el calvinismo y vamos a hacer una comparativa con lo que piensa el arminianismo. En primer lugar, el primer punto del calvinismo, esto está muy relacionado con la salvación, estamos viendo la seguridad de nuestra salvación.
El primer punto del calvinismo, hermanos, es lo que se conoce como la depravación total. La depravación total. Ellos dicen, creen que después de la caída de Adán y Eva, el hombre se corrompió en su totalidad. Toda su humanidad fue corrompida, los sentidos del ser humano fue corrompido en su totalidad. Por lo tanto, el hombre es incapaz de elegir o de acercarse a Dios por su propia voluntad. Ellos niegan el libre albedrío, el calvinismo niega el libre albedrío. Entonces ellos dicen que no hay libre albedrío, por eso son temas muy controversiales. Y por lo tanto la persona está tan dañada en sus sentidos que es imposible de que se acerque a Dios. El arminianismo, por el contrario, él habla, el primer punto es el punto de la depravación parcial. En contraste a la depravación total del calvinismo, el arminianismo habla de una depravación parcial. Que el hombre sí fue corrompido, sí fue en la caída, se corrompió sus sentidos, su humanidad, pero no en su totalidad, sino todavía en el ser humano existe una parte de él que puede acercarse, en última instancia, puede acercarse a Dios en fe y en arrepentimiento para salir de ese estado en el cual él se encuentra. Esos son los dos puntos del calvinismo: depravación total, el hombre está corrompido en su totalidad; depravación parcial, parcialmente corrupto el ser humano. Todavía hay algo que puede acercarse a Dios, el ser humano. El siguiente punto del calvinismo es lo que ellos llaman el llamamiento incondicional. Por cuanto el hombre está corrompido en su totalidad, entonces Dios soberanamente elige a personas para salvación. Por eso les decía la semana pasada que ellos ponen bastante énfasis en la soberanía de Dios. Ellos dicen, por ejemplo, la hermana Berta va a ser salva, Efanuel va a ser salvo, Nancy va a ser salva. De este lado, el hermano Carlos va a ser salvo, la hermana Diana. De este lado, Fidel, Eduardo van a ser salvos. No todos, solamente algún grupo de personas. Elige a personas en base a su soberanía, en base a su soberana voluntad. Y ese es un tema muy controversial. Muy controversial, son controversiales esos temas. Entonces, la elección incondicional, Dios elige soberanamente quiénes se van a salvar. Al contrario, el arminianismo habla de una elección condicional. Y Dios salva a las personas basado en su previo conocimiento, en su conocimiento previo. Ellos dicen o creen que Dios de antemano nos conoció y Él sabía quiénes iban a creer en un futuro, y bajo ese preconocimiento entonces Dios eligió a las personas para salvación, en base a su preconocimiento o su presciencia, conocimiento previo. Depravación total, depravación parcial. Elección incondicional, elección condicional. El tercer punto es el punto de la expiación limitada de los calvinistas. Estamos empezando con los calvinistas. Expiación limitada. Ellos dicen que Cristo, y es otro de los puntos controversiales del calvinismo, ellos dicen o creen que Cristo no murió por todo el mundo en la cruz. Ellos dicen que Cristo murió solamente por los elegidos. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ellos dicen que solamente Cristo murió por los elegidos, por los que se iban a salvar o por los que se van a salvar. En contraste, el arminianismo enseña la expiación ilimitada, que Cristo murió por todo el mundo, por todas las personas,
pero solamente se hace eficaz en aquel que viene en fe y en arrepentimiento para salvación. Entonces, expiación limitada, Cristo no murió por todos, solamente por los elegidos. Expiación ilimitada, Cristo murió por todo el mundo, y todo aquel que viene con fe y arrepentimiento, Dios no lo rechaza y le otorga su salvación. El cuarto punto del calvinismo es la gracia irresistible. La gracia irresistible, ellos dicen que cuando Dios decide salvar a una persona, por cuanto la persona no tiene libre albedrío, no tiene la oportunidad o la facultad de decir sí o no a esa salvación, entonces esa gracia se vuelve irresistible y esa persona se salva sí o sí, porque no se trata de él, no decide él si se salva o no se salva, sino se salva Dios, por cuanto él no tiene libre albedrío. El arminianismo enseña la gracia irresistible. Ellos dicen que cuando una persona, cuando Dios pone su mirada o decide salvar a una persona, que la persona, por cuanto posee un libre albedrío, tiene la facultad de recibir la salvación o rechazarla. Decirle sí acepto tu salvación o rechazar esa salvación y vivir su propia vida. Gracia irresistible, el hombre se salva sí o sí, porque no depende de él, depende de Dios. Gracia irresistible, el ser humano puede decir no te necesito, no acepto lo que ofreces, o puedes aceptarlo si yo acepto la salvación. ¿Se dan cuenta lo importante? Y finalmente, el quinto punto del calvinismo es llamado la perseverancia de los santos. Ellos dicen que aquella persona que ha sido predestinada para salvación, Dios va a hacer todo lo posible, va a poner todos los medios para que esa persona se salve, sí o sí. Y lo que tocaba un poco nuestro hermano, el calvinismo, una parte del calvinismo enseña sobre la famosa frase, salvo siempre salvo. Entonces, pero el calvinismo también está dividido en dos grandes ramas. El calvinismo moderado y el hipercalvinismo. El calvinismo moderado es el calvinismo de 4 puntos y el hiper es los que enseñan que tienes la salvación segura, pero también tienes que vivir en santidad, tienes que guardarte, tienes que obedecer los mandamientos, etcétera. El hipercalvinismo es el que enseña que ya somos salvos, tenemos la salvación segura, por lo tanto podemos hacer lo que nosotros queramos, ya por lo tanto Dios pagó por nuestros pecados y ya nunca nos perderemos jamás. Entonces ellos están divididos en dos ramas, el calvinismo moderado y el hipercalvinismo. Después, la perseverancia de los santos. Ellos se salvan sí o sí, porque no se trata de ellos, se trata de Dios. El arminianismo, el quinto punto del arminianismo, es lo que se conoce como la salvación condicional. La salvación condicional. Ellos creen o dicen que una vez que ya Dios nos salvó, nos perdonó, ya nacimos de nuevo, una nueva criatura, pero de ahí en adelante, si no se cuida, si no vive conforme a Dios, a los preceptos de Dios, en santidad, etcétera, etcétera, puede caer de la gracia, puede perder la salvación. Ellos enseñan cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque si no cuidamos esa salvación, podemos caer de la gracia y podemos perder nuestra salvación. Esos son los 5 puntos, a grandes rasgos, los 5 puntos del arminianismo y el calvinismo. La iglesia pentecostal, podríamos decir que el 80% de los pentecostales se inclinan más hacia el arminianismo, la corriente arminiana, la doctrina y la teología arminiana. Pero usted tiene el derecho de estudiarlas las dos, no se deje llevar por lo que le digan, tiene derecho y la responsabilidad de estudiar esas grandes doctrinas y tomar su postura. Ambas posiciones, ambas posturas tienen pesos y argumentos bíblicos.
Por eso les decía la semana pasada que el calvinismo se enfoca y exalta la soberanía de Dios, pero habla muy poco de la libertad humana, de la libre albedrío. Y los arminianos ponen énfasis en el libre albedrío y opacan la soberanía de Dios. Y por más de 500 años estas dos corrientes están divididas y no se pueden poner de acuerdo en todos los temas. En todos los temas de la Biblia están divididos estos dos sistemas, estos dos grupos. Yo les decía la semana pasada que existe otra corriente llamada el molinismo de Juan Molina. Juan Molina trató de reconciliar esas dos grandes doctrinas, la soberanía de Dios con la elección divina, con el libre albedrío o la responsabilidad humana, y trató de reconciliarla y trató de unirlas, porque estos dos grandes sistemas de pensamiento han estado divididos por más de 500 años. Así que esto es en base de nuestra salvación, hermanos. Pero la Biblia enseña de la soberanía de Dios. La Biblia enseña que Dios es soberano, y no hay nadie más alto que Dios. Pero la Biblia también habla y enseña de la responsabilidad del ser humano. También habla del libre albedrío. Ambas doctrinas son bíblicas, ambas corrientes son bíblicas, pero hay mucha controversia entre ellos. Esto no es nuevo. En los primeros siglos, esto también se veía mucho. Cuando el apóstol Pablo nos dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? Entonces a mí me entristece cuando veo calvinistas de hueso colorado, y yo soy calvinista y ellos están mal, y los calvinistas empiezan a tirarle a los arminianos. Y los arminianos empiezan a burlarse, a mofarse, a hacer meme de los calvinistas acerca de su doctrina, y hay pleitos y hay contiendas, y eso a mí me entristece. No somos ni calvinistas ni arminianos, somos cristianos. No estamos a favor de un partido, no estamos a favor de un sistema de pensamiento, pero eso ha existido en la antigüedad. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, así decían algunos seguidores. ¿Acaso está dividido Cristo? Y estas muchas divisiones en el cristianismo, eso a mí me entristece. Muchas denominaciones, que pentecostales, que bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, wesleyanos, etcétera, etcétera. El ser humano no se disciplina, mi estimado hermano. Entonces quiero enseñarles a grandes rasgos estas doctrinas. Estúdiela. Cuando vaya a su casa, estúdielas, métase, indague, investigue. Ya deje el celular por un momento, por el amor de Dios. Ya deje las novelas, deje la tele, deje YouTube y póngase a estudiar, póngase serio para que usted pueda entender de lo que se trata la Biblia y las grandes verdades de la palabra de Dios. ¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Estudiamos, hermanos. Seguimos con la última expresión del apóstol Pablo en cuanto a lo que es estar en Cristo, porque como les decía anteriormente, la Biblia habla de la seguridad de la salvación, pero también habla en muchas ocasiones de la consagración de nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro espíritu, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, guardar en reverencia al Señor, los mandamientos. Si mamáis, ¿qué dice Dios, Jesús? Guardad mis mandamientos. Entonces el cristiano no se puede dejar llevar, porque ya mi salvación está segura, entonces me descuide y puedo hacer lo que quiera. Los que piensan así probablemente no han recibido, no han experimentado la salvación de Dios. Porque enfáticamente la Biblia habla de la consagración, de la santidad, retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Entonces son verdades bíblicas que tratamos de enseñar al pueblo de Dios para que
Ellos viven conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo nos dice, ¿quién nos separará? ¿Qué dice? Del amor de Cristo. No porque ya estamos seguros en las manos de Dios, entonces vamos a descuidar nuestra salvación. No porque estamos seguros y nadie nos va a separar del amor de Dios, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice el apóstol Pablo. Es guardar nuestra salvación, consagrarnos para Dios, apartarnos del mundo, alejarnos del sistema del mundo y todo lo que afecta nuestra comunión con Dios. Porque el pecado corta nuestra conexión con Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios cuando andamos en pecado? Cuando nuestro corazón está sucio. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. ¿Quién acusará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Note que el texto no dice ¿quién nos separará de nuestro amor hacia Cristo? El texto dice de su amor hacia nosotros. Nosotros estamos seguros en Dios no en base a nuestro amor hacia Él, sino en base de su amor hacia nosotros. Nuestro amor es tan pobre, es tan débil, tan fluctuante, tan interesado, que no es suficiente para permanecer en Dios. Nosotros ahora mismo no amamos a Dios como deberíamos amarlo. El gran mandamiento que dice, amarás a Jehová tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es amar a Dios por sobre todas las cosas. Probablemente algunos sí amamos a Dios, pero no lo amamos lo suficiente. No lo amamos lo suficiente como para que estemos seguros en sus manos. No se trata de nuestro amor. Nuestro amor es tan pobre, tan débil, que no sería suficiente para estar seguros en las manos de Dios. Se trata de su amor, del amor de Él hacia nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? De su amor hacia nosotros. Él nos ama incondicionalmente, sacrificialmente, desinteresadamente. Él nos ama igual a todos. Su amor no cambia. Su amor no trae variación. Él, si me porto mal, no me ama menos. Si me porto bien, no me ama más. Dios me ama con un amor eterno. Con un amor eterno, incambiable, inmutable. Entonces es en base a su amor, es en base a su amor que estamos seguros en las manos de Dios. Ahora el apóstol Pablo da una lista de las probables circunstancias que nos podrían separar de su amor hacia nosotros. ¿Qué dice la primera expresión? Tribulación. Tribulación. ¿Acaso la tribulación nos podría separar del amor de Dios? ¿Qué dice la siguiente expresión? O angustia. O angustia. El apóstol Pablo, si alguien sufrió, es más, el apóstol Pablo está describiendo su biografía. Es como si él estuviera hablando a sí mismo en todo lo que él está diciendo. ¿Qué dice lo demás? ¿O persecución? ¿Acaso los mártires del primer siglo, los primitivos, acaso la persecución impidió que ellos negaran a Dios? Murieron dando su vida por Cristo. Murieron en el Coliseo romano todos. Y ni persecución pudo separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué más? O hambre o desnudez. ¿Qué dice? O peligro o espada. Y empieza a dar una lista de lo que probablemente nos puede separar del amor de Dios.
Probablemente el hambre, la desnudez, el peligro de espada no ha llegado a nosotros todavía, ¿verdad? Pero ellos sí vivieron todo eso. Nosotros aquí probablemente no nos familiarizamos con ello, no nos identificamos con esto, pero en los países, en Medio Oriente, en China, en India, están viviendo todos estos, lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir aquí. ¿Qué dice el versículo 36? Como está escrito, por causa de ti, ¿qué dice? Somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y él toma un salmo del Antiguo Testamento para ilustrar y para señalar lo que está diciendo. Dice el versículo 37, ¿qué dice el versículo 37? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo ya empezó a dar una lista de lo que probablemente nos podía separar del amor de Dios. Pero él dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de su amor hacia nosotros. Entonces, esta palabra, más que vencedores, quiere decir, o tiene la idea, de ganar una victoria en un grado sumo. Es enfrentarse a el América contra las Chivas, ir a su estadio de las Chivas y el América meterle 8-0 a las Chivas. Esa sería una super victoria, pastor, o a los Pumas. Esa sería una victoria a grado sumo, una super victoria. Es como el Canelo derrotar en un knockout a su oponente. En el primer round, a los 30 segundos y en un knockout, vencer a su oponente. Es como si el Real Madrid le ganara al Barcelona 6-7-0. Esta palabra, más que vencedores, quiere decir una victoria a grado sumo. No una super victoria de apenas si la libré, apenas si la gané o quedamos empatados. No, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Vencemos a las fuerzas del mal y al sistema del mundo, a nuestra carne y a todo, a grado sumo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Eso es la palabra que se usa aquí. Entonces, no vencemos por la mínima diferencia, sino en Cristo Jesús, al final de los tiempos, seremos más que vencedores. Venceremos con la cabeza en alto y todas nuestras, todo lo que se nos opone, o se nos opondrá, o nos guardará resistencia en un futuro, todo el corriente del mundo, las fuerzas espirituales de maldad, Satanás y sus legiones, todo eso serán derrotadas al final de los tiempos a un grado sumo y venceremos en el nombre de Cristo Jesús, porque no se trata de nuestro amor hacia Él, se trata de su amor de Él hacia nosotros. Entonces, en ese sentido tenemos la victoria al final de los tiempos. Tendremos pequeñas derrotas mientras estemos en este cuerpo. A veces, de vez en cuando, caeremos en tentación, la tentación nos dominará, caeremos en pecado, somos débiles y a veces probablemente perderemos pequeñas batallas. Pero la guerra final la tenemos asegurada y somos más que vencedores, o seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó al final de los tiempos. Porque no se trata de nosotros, se trata de su amor hacia Él y sus profecías cumplidas para la iglesia, para su novia. ¿Qué dice la siguiente expresión? Por lo cual, ¿qué dice? Estoy seguro, estoy persuadido, estoy completamente convencido. El apóstol Pablo estaba completamente convencido. ¿Convencido de qué? ¿Qué dice la siguiente expresión? Ni la vida, que Él es ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Analicemos primero. ¿Qué dice? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
ni la muerte, ni la vida. ¿Qué dice él en algunas de sus cartas? Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, ya sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Si vivimos, si Dios nos mantiene vivos, es para su gloria, es para su servicio, es para darle a conocer y es para vivir una vida de amistad con Él en este mundo. Si decide quitarnos la vida, si decide llamarnos a su presencia, nos harían un gran favor porque nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo por más rápido. Entonces, si alguien, si Satanás, sus demonios o los principados quiere quitar nuestra vida que dejemos de existir, o si los emperadores romanos cuando le quitaban la vida a los grandes líderes del cristianismo, le hacían un favor, porque ellos se iban más pronto con su Señor. En alguna ocasión Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, a eso eso fue lo que le dijo al emperador. No me haces ningún mal, al contrario me haces un favor porque me das la oportunidad de encontrarme con mi Señor. Entonces, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, nos encontraremos más pronto con nuestro Señor. Así que ni la muerte ni la vida puede separarnos de su amor. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque si morimos, estaremos presentes con el Señor en su presencia. ¿Qué sigue diciendo? Ni lo alto, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Note que aquí el apóstol Pablo ya no está hablando de los seres humanos, que probablemente aquí en la humanidad alguien nos puede hacer la vida de cuadritos, etc. Él ya está subiendo a los niveles de los seres angelicales. Y ángeles buenos y malos. Ángeles, principados y potestades. Ni el arcángel Miguel, ni el arcángel Gabriel, ni todos los ángeles buenos de Dios, que aunque se pusieran celosos porque Él nos ama tanto, Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió solamente por nosotros los seres humanos. Pero ni Gabriel, ni Miguel, ni todos los ángeles nos podrán separar de su amor hacia nosotros. Ni todas las huestes espirituales de maldad debajo de la tierra, ni Satanás, ni los principados, ni las potestades que quieren abortar el plan de Dios para los hijos de Dios, ni ellos, aunque estén en un nivel superior en nosotros en poder, en potencia, ni ellos pueden separarnos del amor de Dios, porque no se trata de nuestro amor hacia Él, se trata de su amor hacia nosotros. Alguien dijo en alguna ocasión que no somos nosotros quienes tenemos agarrado de la mano de Dios. Es Él quien nos tiene agarrado de nuestra mano. Si nosotros estuviéramos agarrados de la mano de Dios, los problemas, las dificultades, las enfermedades, las desilusiones pueden hacer que nos deslicemos del brazo de Dios. Pero no somos nosotros quienes tenemos agarrado de la mano, es Dios que nos tiene agarrado de nuestra mano y Él nunca nos va a soltar. No se trata de nuestro amor hacia Él, se trata de su amor hacia nosotros. Ni ¿qué dice? Ni lo presente, ¿qué dice? Ni lo porvenir. Lo que sea que estás pasando hoy en la actualidad, enfermedad, problema, escasez, ninguna de las circunstancias que estás pasando ahora mismo, te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No solamente ni lo presente, ¿qué dice el versículo? Ni lo porvenir. Escuchen, ni las situaciones futuras, lo que sea que pasemos en el futuro, ninguna de esas circunstancias nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paréntesis. Solo aquellos que han creído en el sacrificio de Cristo. Solo aquellos que han venido en fe y en arrepentimiento hacia su presencia.
Solo aquellos que han entregado su vida verdaderamente a Cristo. Solo están hablando de los cristianos genuinos, no de todo el mundo. Lamentablemente, no todos se van a salvar. ¿Se acuerdan del trigo y la cizaña? No todos, y estoy hablando en general, no todos los que se dicen cristianos son cristianos. No todos los que se congregan en una iglesia se van a salvar. Solo aquellos cristianos genuinos, aquellos que se han arrepentido de corazón por sus pecados, le han pedido perdón a Dios y han recibido a Cristo como su Salvador. Solo aquellos que perseveran en la oración, en la palabra, en la santidad, en la consagración, aunque tienen sus luchas, aunque tienen sus debilidades, aunque tienen sus derrotas, aunque a veces le fallan a Dios, pero ellos se levantan, le piden perdón a Dios, lloran por su pecado, le piden perdón a Dios, Dios los restaura y siguen caminando, siguen perseverando. Solo aquellas personas que son verdaderamente cristianos. Estamos hablando de estos versículos. A las personas que son verdaderamente cristianas y que son genuinos en su corazón y en su arrepentimiento, para ellos nadie nos puede separar del amor de Dios. Temo por aquellos que no son cristianos, por aquellos que vienen a la iglesia solamente por conveniencia, porque no tienen nada que hacer en la casa, para ver qué vemos, para ver qué agarramos, para ver dónde criticamos, para hacer daños en la congregación, con una mente depravada para hacer daño. Y se dicen cristianos, pero no lo son. Para aquellos que se visten como cristianos, que hablan como cristianos, que vienen con una Biblia bajo el brazo, pero ellos saben que no son cristianos. En su corazón saben que nunca le han pedido perdón a Dios por sus pecados de condenación, nunca se han arrepentido y nunca se han consagrado, viven una vida mundana, vienen a la iglesia los domingos por la tarde, pero su vida fuera de la iglesia es una vida mundana. No hay temor de Dios, no hay consagración, dicen malas palabras, escuchan música que no es de Dios, hablan como si no fueran cristianos. Para estas personas les tengo malas noticias, para esas no son las promesas que estamos viendo en esta carta. Solamente para los cristianos verdaderos no hay separación y nadie nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. ¿Qué dice la siguiente expresión? Ni lo alto ni lo profundo. Dice el apóstol, ni lo alto ni lo profundo. Ya vimos que los de abajo, las fuerzas espirituales de maldad, Satanás y su reino, ellos no pueden separarnos del amor de Dios, ni los ángeles buenos pueden separarnos del amor de Dios. Y ahora dice el apóstol Pablo, y por si se me olvida algo, ¿qué dice la siguiente expresión? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por si se me pasó algo, por si se me olvidó algo, dice el apóstol Pablo, ni ninguna otra cosa creada en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Entonces lo que Dios ofrece es seguro. Lo que Dios ofrece es digno de confianza. Yo le digo a Dios, ¿me proyectas tanta seguridad, tanta confianza, Señor? Que yo pueda ir a mi casa y acostarme, aunque el mundo se me esté derrumbando, yo confío en Dios, porque Él es digno de confianza. Mi seguridad está en Él, porque Él me proyecta tanta seguridad. Él no ha mentido, Él no miente. Su amor no cambia, Él me ama. ¿Sí me entienden? Ahora, no hay condenación, no hay separación, nadie nos podrá separar del amor de Dios, solo aquellos que verdaderamente son cristianos. Aquellos que viven en fe y arrepentimiento a Dios, aquellos que se consagran, aquellos que luchan con el pecado.
Yo no sé usted, pero luchamos con el pecado, con la tentación, nosotros estamos remando contra corriente. Es todo el mundo versus Jorge de Jesús. Y estamos luchando y tratamos de serle fiel a Dios. Y tratamos de agradarle en nuestra manera de vivir. Y tratamos de consagrarnos y tratamos de serle fiel a Él y venir a la iglesia constantemente. Tratamos de estudiar la Biblia durante la semana. Tratamos de orar durante la semana. Tratamos de tener comunión con Él durante la semana. Y tratamos de congregarnos regularmente los fines de semana. Pues esos cristianos, no hay separación, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Así que, hermanos, nunca es tarde para arrepentirse. Si usted no ha entregado su vida a Dios, si no ha hecho las paces con Dios, nunca es tarde para ponerse a cuenta con Dios. Porque el trigo, la parábola del trigo y la cizaña nos dice que en las iglesias no todos se van a salvar. Como decía una ocasión el pastor, él quisiera que todos se salvaran, pero bíblicamente no es así. Entonces usted conoce su corazón, y si necesita poner a cuentas con Dios, adelante. Si le ha fallado a Dios y necesita arreglarse con Dios, hoy es el momento, hermanos. Y si usted le ha sido fiel a Dios y ha perseverado en el caminar cristiano, hermanos, pues pídele a Dios fortaleza para que Dios pueda ayudarle y siga así fiel al Señor. Hagamos una oración a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en nosotros, bendito Dios. Señor, tú estás aquí en este lugar, Señor, en esta noche. Padre, tú conoces nuestra situación. Tú conoces nuestra condición espiritual. Tú sabes quiénes somos. No podemos mentirnos a nosotros mismos y no podemos mentirte a ti, Señor. Padre, en este momento nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Padre, aquel que necesita ponerse a cuenta contigo, Señor, ábrele tu corazón, ábrele las puertas, Señor. Tu palabra dice que tú no rechazas a nadie que venga a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Danos la oportunidad, Señor, como nos dices a nosotros, poderoso Dios. Aquellos que están luchando, Señor, con la tentación, con el pecado, con sus debilidades, Señor. Padre, te pido que tú seas con ellos, Señor. Que te les fortalezcas, Señor, y que sean, Padre Santo, consagrados para ti, Señor. Tú conoces, Señor, si estamos aquí, Señor, para agradarte y nos esforzamos para agradarte. Pero tú también conoces, Señor, si tenemos